Bueno, bienvenidos a un nuevo programa del Spotify de Economía, Empresa y Finanzas con GAF. Hoy volvemos a un poco a lo habitual que teníamos de también subirlo a YouTube para que nos podáis ver un poco más de las caras. También tenemos a un invitado muy especial que ya le trajimos al programa de podcast una vez. ¿Qué tal, Raúl? Buenas a todos, un placer. Bueno, para los que no le conozcan, tiene una cuenta en Instagram en el que va publicando pues empresas y su día a día invirtiendo y con el tema de la bolsa y demás. Y nada, ya sabéis que desde aquí os Eso es. recomendamos a todos seguirle, que es una cuenta muy buena y muy interesante. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que está a la orden del día. ¿Qué vamos a hablar hoy, chavales? Pues si queréis lo introduzco yo, vamos a hablar de políticas monetarias, especialmente pues nos vamos a centrar en la impresión de dinero, el cómo afecta el aumento de la masa monetaria a la economía en general, es decir, el imprimir más moneda. Pero bueno, también tocaremos otros palos de los que ya hemos hablado en diferentes posts en Instagram sobre, por ejemplo, los tipos de interés, el cómo afecta el tener unos tipos de interés u otros a la economía en su conjunto. Entonces, un poco sobre eso. Luego también nos lo vamos a llevar más al terreno de el que se dedica a Raúl, más tema de la bolsa, el cómo, que supongo que esto ya tendrá él preparado algo, el cómo, Eso me gusta más. Ya se le ha puesto a las, Raúl. el cómo las políticas monetarias expansivas afectan al precio de los activos y tal, y qué activos se pueden beneficiar en épocas inflacionistas, que bueno, ahora nos comentará Raúl porque está muy metido en ese tema. Entonces, si queréis, empezamos hablando de pues la raíz o la cuna o la Biblia de todo este tema de políticas monetarias, que Milton Friedman lo que decía con la teoría cuantitativa del dinero es que todo aumento de la masa monetaria se transfería en un aumento del nivel de precios. ¿Cómo se hace esto? Porque la fórmula de Milton Friedman tenía dos partes. La parte de la izquierda es una igualdad. La parte de la izquierda tenía la oferta monetaria por la velocidad del dinero, es decir, la velocidad con la que se gasta un dólar o una unidad monetaria en la economía, es igual al nivel de precios por la cantidad de productos que hay en circulación. Entonces, lo que decía Milton Friedman es que en el largo plazo un incremento de la oferta monetaria siempre se va a transmitir en un aumento de uno por uno en el nivel de precios. Si la oferta monetaria sube un 10%, en el largo plazo, los precios al final subirán un 10%, manteniendo el resto constante. Entonces, después de esta chapa, creo que ha quedado, creo que ha quedado bastante clara la teoría. Bueno, Y básicamente que en principio un aumento de la masa monetaria, lo que hemos dicho, ¿no? Que suben los precios y sube la inflación exacto. y Que si imprime más dinero, suben los aumenta la precios, inflación. o lo que es lo mismo, tu moneda cada vez vale menos. Puedes comprar menos productos con la misma cantidad monetaria. No sé si Raúl quiere comentar algo aquí o... Bueno, yo lo voy a traer un poquito a mi lado, que es el lado de la bolsa. Tenemos que entender que aunque se esté creando dinero, sí que es verdad que no aumenta la inflación de manera directa o inmediatamente, dado que eso también depende de otras variables, como puede ser el caso de la velocidad del dinero. Por ejemplo, en Venezuela, en nada que los empresarios o los minoristas se les paga con bolívares y esos empresarios en nada cambian el dinero a dólares, ¿vale? Por lo que la circulación del dinero en Venezuela es súper rápida y eso también influye increíblemente en el tema de la inflación. Por eso no solamente influye el tema de crear dinero, sino también la velocidad del dinero. Y es por eso que la velocidad del dinero durante las crisis baja tanto, incluso se da periodos de deflación, que es el caso que hemos visto en marzo o en abril, hemos tenido deflación, que básicamente es una bajada generalizada de los precios. Pues todo esto, como digo, porque se esté imprimiendo dinero no significa que vaya a crear inflación, que más tarde llegará, por supuesto, pero inmediatamente no. Yo, a raíz de lo que ha dicho Raúl, de que en las crisis se reduce tanto la velocidad del dinero, en este caso ha sido bastante peculiar porque ha sido un shock de demanda, perdón, la gente no podía demandarlo, no podía comprar. El caso, que ha dado una crisis un poco especial y yo vi el otro día un gráfico que lo tengo por aquí. Pues aquí vemos, no sé si lo estáis viendo en el gráfico, Sí. que la velocidad del Ahí se dinero ve. estamos en mínimos muchísimo más por debajo que en 1960 incluso. Que habéis visto que más o menos se ha mantenido constante, aunque después de la crisis del 2000 la velocidad del dinero ha disminuido bastante.
Entonces, en Estados Unidos, no en el conjunto de la economía. Entonces, a raíz de lo que ha dicho Raúl Ferriz, esta crisis, que ha supuesto una reducción de la velocidad del dinero, no nos está dejando ver los efectos inflacionistas que puede tener todo el aumento de la masa monetaria que estamos haciendo actualmente, porque no sé si tienes datos, porque yo no los tengo ahora mismo, de cuántos dólares han inyectado en la economía estadounidense, pero más de 2 trillones seguro. O 1,9 ha sido el pack de estímulos en Estados Unidos. Eso Yo la última vez que leí fue más o menos en enero o diciembre, que se habían creado alrededor del 22% de los dólares mundiales en tan solo un año. Pues ahí tenéis. ¿Y por qué hay deflación? Pues por lo que hemos dicho, que como la gente no puede gastar el dinero, por mucho que haya más dinero, como no puedes hacer uso de él, pues los precios no van a subir. Exacto. Es que yo pienso que hay una diferencia muy grande entre economía real y lo que es el mundo financiero, porque economía real básicamente está en la mierda y el mundo financiero se está retribuyendo gracias a tipos de interés y a la creación de dinero, porque no entra ese dinero directamente en la economía real, entra directamente en el mundo financiero. Es decir, Apple puede recomprar sus acciones de una manera barata por el tema de endeudarse a esos tipos. Pues eso es lo que repercute directamente en el mundo financiero y no en la economía real, que es lo que estamos viviendo a día de hoy. Que también, llevándolo al tema de la bolsa, lo que has dicho, y en el mundo del tema de las acciones en la que estamos nosotros, que ha predominado mucho durante los últimos años, el tema de las acciones growth, todas estas empresas dependen en cierta medida de un crecimiento muy elevado. Entonces, en tipos de interés, en entornos de tipos de interés bajos, en el que la financiación es prácticamente gratuita, pues estas empresas obviamente van a tener un desempeño de la inversión muchísimo mayor que empresas como puede ser las Value, porque pueden incentivar muchísimo más el crecimiento a través de préstamos o incluso salir a bolsa, porque si la gente tiene más dinero, que esa es otra, los ahorros han aumentado muchísimo durante la época de la pandemia, la tasa de ahorros en Estados Unidos y en Europa. Entonces la gente tiene dinero que no puede gastar. ¿Y qué hace? Pues recurre a ciertos activos financieros como pueden ser las acciones o el Bitcoin, que ya si quieres hablar un poco de las características del Bitcoin y por qué ha tirado tanto en estas últimas semanas o meses. Sí, bueno, a ver, el tema de Bitcoin es un poco complicado porque yo tampoco es que sea un experto. Sí que es verdad que invierto en Bitcoin y tal. Yo lo que le veo a Bitcoin es, bueno, el tema de que sea considerado justamente instituciones o gente o compañías tan grandes como puede ser Tesla estén confiando en este tipo de activos, pues es también lo que está apoyando bastante este auge, ¿no? Pero bueno, es el tema de que estamos comentando, ¿no? Del sistema centralizado que vivimos a día de hoy, que es el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Pues básicamente Bitcoin tiene el auge por todo esto, porque la gente está desconfiando básicamente de lo que viene siendo el sistema, de lo que vienen siendo los gobiernos y de lo que viene siendo la divisa mundial, que es el dólar. Luego aquí... Te iba a preguntar, Raúl, ¿tú qué crees? ¿Que realmente se instaurará el Bitcoin como moneda, o sea, como activo de reserva? ¿O al final esto será solamente una burbuja especulativa y cuando al final pues, se produzca un evento en el que, bueno, ya sabemos cómo va esto, explota la bolsa, todo el mundo pierde dinero, los fondos de inversión mueven a otros activos más rentables y todo? Ya no solo como reserva, sino como medio de consumo, como medio de pago. ¿Creéis que se va a instaurar? Te pregunto, ¿qué crees? ¿Que se va a instaurar o no? Bitcoin es uno de los grandes dilemas que tiene por delante. Básicamente este sería el mayor reto que tiene por delante, y yo sigo manteniéndome discreto y cogiendo esto con pinzas, porque pienso que aún es un proyecto que aún no se ha llevado a cabo y que tendrían que aceptarlo todos, básicamente, para que sea un medio de transacción común. Y es el reto que tiene por delante Bitcoin. Aún así no lo veo como una reserva de valor. Como digo, lo más interesante que digo es que cada vez más compañías, como por ejemplo estamos viendo el caso de Mastercard, que está incluyendo también pagos con Bitcoin, y algunas empresas también. Sí, algunas de esas también. Y nada, tendríamos que ver que toda esta gente, ¿no? Que todo este mundo se une al tema Bitcoin. Lo que pasa es que se va a encontrar con una posición muy fuerte del tema del Banco Central Europeo y todas estas entidades tan fuertes. Y veremos cómo lo hacen, ¿vale? Porque, como digo, este sistema va a intentar poner trabas a Bitcoin y ese es el gran reto que tiene por delante. Yo aún así sigo cogiendo esto con pinzas y me decanto más por el tema de tener oro físico, y que es algo tangible que puedes tocar y que siempre tiene un valor. La historia lo ha demostrado. Así que de momento yo me quedo con esa idea. Que todos tenemos ese problema de que al final es algo revolucionario y que viene a restar poder a instituciones tan grandes como puede ser la FED o el BCE. Que un activo tenga ese poder de derrocar a
un sistema monetario internacional entero me parece que es un poco utópico. O sea, es parecido a lo que ha pasado con GameStop y Wall Street Bets. Es un intento de la gente de derrumbar a los que tanto tiempo han tenido el poder, pero me parece que ojalá me equivoque y al final el que Bitcoin se acabe instaurando y lo usemos todos para pagar, porque me parece el sistema más democratizado de la historia. Pero me parece que es muy complicado, teniendo a instituciones tan poderosas por medio. O sea, muy complicado. A mí me ha parecido muy curioso el hecho este de que, bueno, ya lo sabréis todos, de que Tesla ha comprado 1,5 billones de dólares en Bitcoin, me parece. Y yo quería pensar el tema de por qué Tesla ha tomado esa decisión, porque al final ves la trayectoria de Elon Musk y dices, el tío se propuso hacer un sistema de pagos internacional, todo el mundo pensaba que era una locura, hizo PayPal, luego le largaron de ahí, bueno, creó Sí, o sea, hizo una compañía de coches eléctricos, lo de Marte, tal. Entonces, si ese tío lo ve como una opción viable o simplemente es una operativa de especulación. Aquí hay que mencionar que una cosa que mucha gente está dando por alto, y es que creo que fue hace una semana, ¿no? Cuando se anunció, que se anunciase hace una semana no significa que Tesla invirtiese en esa semana. Es decir, el papel de registro de la SEC salió esa semana, pero la inversión de Tesla se había hecho 2 o 3 meses anterior. Sí. Bueno, otra de las cosas que queríamos mencionar es el tema de los tipos de interés bajos, que como ya explicamos en un post, los tipos de interés es el tipo de interés que cobra el Banco Central a los bancos comerciales en sus operaciones de refinanciación. Es decir, los bancos comerciales no se prestan dinero entre ellos. Acuden al Banco Central Europeo. Bueno, luego también hay ampliaciones de capital y financiaciones privadas y cosas de esas, pero las principales actividades de refinanciación las hacen al Banco Central. Y el tipo de interés es lo que le cobra el Banco Central a los bancos comerciales por prestarle ese dinero. Que luego ese tipo de interés lo transmiten en los préstamos al consumidor, como cuando pides una letra para comprarte un coche, o una hipoteca, o cualquier tipo de préstamo. Entonces, los tipos de interés bajos, ¿cómo afectan a la economía? ¿Cómo se transfieren en los mercados, Raúl? A ver, sobre todo tenemos que entender el tema de la curva de crédito, ¿vale? Por el tema de la refinanciación fácil y todo esto, como digo, empresas que son muy líquidas, que tienen muy buenos activos y una buena salud financiera, pueden adquirir a ellos a tipos cero, y otras empresas, pues a tipos, no porque estén los tipos al cero, lo tienen que adquirir al tipo al cero, también lo tienen con cierto grado de tipo de interés. Hablamos de tipos cero cuando la empresa es muy, muy líquida y es muy sólida y tiene, pues bueno, que lo puede devolver a futuro, pues en el caso de Apple, algunas de esta empresa que están haciendo buybacks, recompra de sus propias acciones, pues sí que lo pueden hacer. Luego quería comentar un poquito, también me gustaría lo de que pasó de la reunión de la FED, ¿vale? Porque se reunió ya con el gabinete de Biden, con la chica esta que ahora está en el Departamento del Tesoro, que es Janet Yellen, que básicamente lo que más se comenta ahora en los mercados financieros es el tema del tapering, que es lo que estamos todos pendientes, que es básicamente la compra de esos bonos, ¿vale? Que está inyectando, la Fed está comprando bonos de los estados y diferentes activos para reactivar la economía, y estamos pendientes a ver si van retirando esos estímulos o no. Y nada, de momento van a seguir con lo que dijeron en esa reunión. De momento es que van a seguir con la compra de activos por lo menos todo este 2021 hasta que haya ese objetivo de pleno empleo, que básicamente es un 4% de desempleo en los Estados Unidos. Yo he visto también que dijo ¿quién fue? Bueno, creo que fue Jerome Powell, no me acuerdo ahora. No, fue Yellen. Dijo que iban a seguir con la compra, pero a lo bestia, hasta que la inflación no diese signos de superar el 2%, que no iban a parar con esto. Y luego también leí un artículo muy interesante, porque todos sabemos, bueno, y vosotros también lo sabréis, los que estéis en el tema de la bolsa, que se está hablando muchísimo de que hay una burbuja en los activos, que están muy extendidos en precio y tal. He leído un artículo que hacía énfasis en otro punto, y es que a lo mejor la burbuja no está tanto en las acciones, que puede ser, y es probable que lo sea, sino en los bonos. O sea, que haya países como puede ser España, que tiene un 120% de deuda sobre el PIB, y que se esté financiando prácticamente al tipo interés a tipos negativos. O sea, al final todo este tema de inyección de capital a través de la recompra de bonos lo que hace es inflar el precio de los bonos y reducir muchísimo su
sus rendimientos. Entonces, otro de los catalizadores que pueden hacer que la burbuja empiece a estar presente y a desinflarse es el hecho de que los rendimientos en los bonos, primero que pinche la burbuja de los bonos, y al pinchar la burbuja de los bonos los rendimientos suban, para los inversores sea mucho más atractivo invertir en bonos que en acciones por el riesgo, y pasen su dinero a los bonos, y al final esto se transfiera en una caída del precio de las acciones. Entonces, ¿qué pensáis, sobre todo tú, Sergio, que estás también, me lo comentaste el otro día, ¿qué piensas que países como España, con una deuda tan grande, se estén financiando prácticamente gratis? ¿Y qué papel juega el Banco Central Europeo en esto? ¿Qué nos pasaría? O sea, que esto no es lo normal, pero ¿qué nos pasaría si no estuviese el Banco Central Europeo? Hombre, pues si no estuviera el Banco Central Europeo, yo tendría miedo, la verdad. Porque al final el Banco Central Europeo lo que está haciendo es redistribuir un poco la deuda y los intereses entre todos los países que conforman la Unión Europea. Y por otro lado, está poniendo un freno a las posibilidades de expandir la oferta monetaria y la base monetaria. Entonces, en un país como España, que prima más el corto plazo, que prima más el hacer políticas más populistas en el momento vale, ahora vamos a dar esta subvención porque en este momento se está... Y los políticos al final saben que van a estar ahí 2 años, o van a estar, bueno, en principio 4 años, pero bueno, tal y como están las cosas, incluso menos a veces, pues no se preocupan realmente por la sostenibilidad del sistema. Entonces yo me alegro mucho de que estemos en la Unión Europea y de que ponga un freno a lo que podrían hacer nuestros políticos por sí solos. Y luego también queríamos hablar, bueno, no sé si lo ibas a mencionar tú ahora, el tema del seguimiento que está haciendo el BCE a las políticas de la FED. No sé si querías mencionarlo. Sí, quería mencionarlo de que prácticamente está obligado a hacerlo, porque al final, aunque la Unión Europea siempre esté demostrando ser más, ¿cómo decirlo? Es que me sale en inglés la palabra, committed, en plan... Metida, ¿no? No, que esté más mentalizada. Más preocupada porque no haya inflación, no suban... pero aún así está obligado porque si no el euro va a coger demasiada fuerza y al final van a caer las importaciones, las exportaciones. Quiero decir que al final, si el euro está muy fuerte, a los países que no estén en la zona euro les va a costar mucho comprar en la zona euro, ¿no? Entonces van a caer nuestras exportaciones y al final es un problema para los países europeos, que principalmente son los que más paro tienen dentro de los países de la OCDE. Sí, eso es un problema muy gordo en la Unión Europea. Que aquí digamos y además las importaciones ahora mismo tampoco es demasiado importante que el euro esté fuerte, porque realmente las principales importaciones europeas están a un precio muy bajo. El petróleo ahora mismo está en mínimos, bueno, ahora no está en mínimos históricos, pero hace nada lo estaba, y está a un precio muy bajo, y principalmente importamos recursos energéticos que están muy bajos porque ha caído mucho la oferta, la demanda, la oferta, la producción, etc. Entonces, está obligada a producir dinero la Unión Europea. Vale, chicos, que a mí este tema me encanta. Quería hacer un poquito... Me estaba preparando ahí. Quería hacer un pequeño inciso porque yo en la pandemia invertí en el petróleo, invertí en el barril Brent europeo. Y me acuerdo que lo pillé en $23 y lo solté en 38 más o menos. Y ahora lo que más interesante que estamos viviendo es que básicamente, como digo, la deflación se escondió por el precio de los recursos energéticos durante la pandemia, porque evidentemente cayó una barbaridad. Incluso se vio el petróleo de Estados Unidos en negativo, que eso fue historia. Ahora mismo sí que estamos viendo una gran recuperación del petróleo Brent y del caso de Estados Unidos, también de su barril, por la demanda, por la reactivación de la economía, y prácticamente ya tenemos el barril Brent en menos los $62, con lo cual la inflación cada vez la veo más cerca. Yo, siguiendo con lo que había comentado el Sergio, que para los que no entiendan un poco, si la Fed sigue teniendo la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos... No he comentado esa parte de la dinámica. La competitividad que ocurriría ahí, sí. Que si la Fed sigue llevando a cabo políticas monetarias expansivas, lo que hará es que baje el precio del dólar, como hemos dicho, que suban los precios o que la moneda se devalúe. Entonces, si la Fed sigue haciendo estas políticas monetarias expansivas, sigue imprimiendo dinero, recomprando bonos y tal, el precio del dólar va a caer y en contraposición el euro cada vez va a estar más fuerte.
que diréis vosotros, y que es mejor, ¿no? Que el euro cada vez valga más, ¿no? El problema es que si el euro vale más, nuestras exportaciones son mucho más caras o nuestro poder adquisitivo es mucho más caro que el de fuera. Es decir, si el dólar baja y el euro se mantiene, para comprar la misma cantidad de bienes van a hacer falta muchísimos más dólares. Por lo que las exportaciones de España, o bueno, de España no, de la eurozona en general, O menos competitivos. exacto, van a caer. Y si exportas menos, pues hay menos producción, hay menos renta, hay despidos. Entonces, como que el Banco Central Europeo está en cierta medida obligado a seguir los pasos que hace la Fed. Para que De hecho, el euro no esté muy fuerte. yo creo que ha sido un poco catalizador de que al final los países del norte que estaban más en contra de emitir mucha moneda, que encima la estamos financiando todos los europeos y tal. Yo creo que ese ha sido uno de los catalizadores que al final veían que si no sus exportaciones iban a caer. Y que en este entorno mundial, que todos los bancos centrales están produciendo moneda, tampoco te puedes quedar fuera de una manera drástica, porque al final pues puede notarse mucho ese déficit en la cuenta, en el balance comercial, sí. Luego, también hay una de las Mira, cosas... Sí, no, un pequeño inciso, que os propongo el tema de los bonos, porque el bono español me acuerdo que hace unos meses estaba negativo por todo el tema de las compras de la FED y tal, y ahora mismo con el tema de las expectativas de inflación se ha puesto positivo, ¿vale? Ahora no sé cuándo se pagará la deuda a 10 años de España, pero sí que es verdad que se ha puesto positivo porque hace poco que lo estuve viendo en clase, y básicamente planteo una cosa porque estamos ante un escenario bastante chulo, y es que aquí la FED tiene dos cosas que hacer. Uno, que es seguir imprimiendo dinero, intentar mantener los tipos o que se cobre, por así decirlo, mantener el bono en territorio negativo, ¿vale? O rescatar al dólar, que sería seguir subiendo los tipos. Pero si tú rescatas al dólar, básicamente, si tú estás subiendo los tipos de interés que hay que pagar por la deuda, muchos estados se declararían en bancarrota. Es decir, estamos ante una situación que no hay salida, ¿vale? O sea, si haces una, pasa lo otro, y si haces otro, pasa lo otro. O sea, una situación bastante complicada porque estamos ante un sistema que está roto. Sí, porque hay una de las cosas que se estudian en macroeconomía que son las trampas de liquidez, y es que los tipos de interés sirven para fluctuar, o sea, para, como hemos dicho, como decía Keynes, reducir el impacto del ciclo económico, porque para los que no estén muy metidos en el mundo de la economía, la economía no es una línea recta, tiene subidas y tiene bajadas y siempre hay ciclos económicos, esto se repite, cuando se sube luego se acaba bajando, recesión y se sube. Entonces, los tipos de interés lo que hacen es, cuando hay una crisis, se bajan los tipos de interés para que la gente pueda consumir e invertir de una forma más barata, entonces estimulas la economía, y cuando las cosas van bien, lo que se hace es, se sube los tipos de interés para que no haya un clímax de inversión y consumo y tal, y la caída sea más gorda. Entonces, en el caso en el que nos encontramos ahora, en el que los tipos de interés están al 0%, incluso como ha dicho Raúl, negativos, nos encontramos en una trampa de liquidez, que es que no podemos seguir bajando los tipos de interés para seguir incentivando la economía. Lo único que le queda a Estados Unidos es sacar lo que decían, creo que lo dijo Friedman, lo del helicóptero del dinero, y es así. La Fed lo que ha hecho ha sido dar dinero en la mano, es como si llegase tú y el Banco Central Europeo te deja 2.000 euros en la cuenta. Es la única solución que tenía. Y luego, hablando de lo de los bonos, he estado viendo que los bonos de 20 años de Estados Unidos se están recuperando, y es una de las cosas a tener en cuenta. Por lo que he dicho antes, de que si los rendimientos de los bonos mejoran... Cuando se vio la posible victoria de Biden, me acuerdo que hubo un repunte en los bonos y subieron un 10%. Básicamente porque, bueno, Biden, las políticas que llevan, apuesta más por gasto público, y eso pues se vio repercutido en el precio de los bonos, ¿vale? O sea, el mercado es sabio y descontó ese acontecimiento. Otra de las cosas que comentas tú muchas veces en tus historias, porque es verdad que estás muy metido dentro de este mundo de la política monetaria y tal, es el cómo afecta la inflación a los ahorros de la gente. Porque, bueno, lo introduzco y ahora sigues comentando tú, la inflación es un impuesto encubierto. Sí. Pues mira, básicamente lo que hace el sistema es perjudicar al ahorrador, ¿vale? Y ya incluso bancos comerciales como el BBVA se ha visto y ha dicho que vamos a empezar a cobrar a los clientes que tengan como más de fondos o de saldo 100.000 euros en la cuenta, ¿vale? Es como que intentan hacer que el dinero circule más rápido, ¿vale? Porque, como digo, el objetivo de la FED es reactivar la inflación,
Y los bancos comerciales pues están viendo obligados a cobrar a sus clientes este tipo de tasas. Que luego al final, como hemos dicho, la tasa, los tipos de interés se transmiten al consumidor y los tipos de interés más altos dan más pie a los bancos comerciales a subir los tipos de interés de sus préstamos. Entonces, como ha dicho Raúl, están empezando a cobrar a la gente para que gaste su dinero, para aumentar la velocidad del dinero, o sea, que la gente consuma, para que al final los bancos centrales no tengan otro remedio que subir los tipos de interés y así ellos están beneficiados de todo esto. Pero, como hemos dicho, todo tipo de deuda se va a tener que pagar en algún momento, siempre. O sea, esto de que las políticas populistas que nos dicen aquí en nuestro país unos cuantos, de que vamos a endeudarnos, vamos a gastar, que al final podemos financiarnos en los mercados internacionales, es una gilipolle como un castillo, y perdóname por las palabras, porque al final lo vamos a pagar nosotros sí o también. Vía subida de impuestos para recaudar más, o vía imprimir dinero que al final produce inflación y te resta poder adquisitivo. El día que suba la inflación realmente va a ser muy gorda, sobre todo para los países europeos. Yo creo que más para Estados Unidos, porque Estados Unidos al final tomará política, está muy endeudado también, pero... O sea, está súper endeudado también el país, pero bueno, dentro de los países europeos es que, yo qué sé, Francia, el 50 y pico % de su PIB era gasto público, deficitario, que no va a poder devolver esa deuda, y cuando el Estado le cueste realmente la financiación y estén pagando una barbaridad de deuda pública, es que puede venir realmente una leche muy fuerte, porque recordemos que el Banco Central Europeo lleva financiando las políticas de gasto de los países europeos los últimos 12 años. O sea, desde la crisis de 2008, que se ha disparado la deuda pública... ¿Cuál? Nada, que te paro ahí. Ahí hago el corte para el Premiere. Que hago otra reunión ahora que se va a parar esta. Que no hemos pagado el pro, compa.